pasaba la cosa, seguían comprando. Siguieron comprando, porque la ganga era la última finca que quedaba de los bienes del propio para comprar. El resto de las fincas que eran del pueblo ya se habían comprado, la única que quedaba era la ganga. Y ese era el objetivo que tenían, era el recuperar para el pueblo todas las fincas que habían sido del pueblo. ¿Vale? Y por eso se crea la sociedad, la benéfica se crea para recuperar esa finca que el Estado había embargado al ayuntamiento y la había sacado a subasta. Y entonces, como el ayuntamiento no podía, porque lo que había hecho era embargársela, se crea la sociedad para recuperar para el pueblo todas las fincas que eran del pueblo. Y al final lo consiguieron. Esta fue la última que eran de las primeras, de las 6 aquellas primeras que dijimos que había en el inventario de 1847. La ganga fue la última que se consiguió adquirir. Bueno, y eran las primeras compras. Ahí tenéis. Estas son copias de la escritura de cesión, porque, como hemos dicho, compraban un tercero. En este caso fue Pedro Castellano el que lo compró y cedió los derechos de Pedro Castellano a la sociedad denominada benéfica establecida en Higuera de Vargas de el aprovechamiento de hierbas y pastos y 15.450 encinas hechas y rehechas con resalvos y chaparros en un terreno conocido por el nombre de Dehesa del Carrascal, en el que está incluido el llamado Villalgordo, de cabida 1.037 hectáreas. Así es como aparece reflejado. Y en todas las fincas que se compran aparece reflejado el número de encinas. ¿Sabéis por qué? Porque era lo que quedaba dinero. Entonces, las encinas iban puestas en las escrituras cuántos árboles había en cada finca. ¿Vale? Porque era lo que realmente quedaba dinero. Y eran vendidas en pública subasta por el Estado, que se había incautado de los procedentes de los bienes del propio, en virtud de las leyes desamortizadoras, quedando rematadas a favor de don Pedro Castellano y Vargas con fecha 24 de octubre de 1872, es decir, antes de que se constituyera oficialmente la benéfica, por 78.175 pesetas. Eso fue lo que costó las 1.037 hectáreas del Carrascal y Villalgordo. Este señor Pedro Castellano la había comprado en esa fecha y posteriormente, el 20 de febrero de 1874, cede el remate a favor de la benéfica en esa escritura, por el precio de 32.895 reales, que eran 8.223 pesetas, que era el 10% de esta cantidad, es decir, 7.800 pesetas, más los gastos que había tenido por la adjudicación de eso. Es decir, lo que le dan es lo que había pagado él. Y se otorga la escritura definitiva de venta directamente ya a la benéfica, porque primero diríamos que se adjudica a este tal Pedro Castellano, y este Pedro Castellano cede el remate de la subasta a favor de la benéfica, y la escritura definitiva del Estado a la benéfica ya se hace directamente desde el Estado a la benéfica, y se hace el 24 de marzo de 1876 directamente ante el notario cuenteño de primera instancia de Badajoz, y la finca queda hipotecada a favor del Estado para responder de los 9 plazos siguientes. Como he dicho, siempre se compraba y se pagaba en 10 plazos, por un importe de 70.357 pesetas, y esto estuvo hipotecado hasta que se terminó de pagar el 20 de septiembre de 1886, los 10 años después de la escritura de otorgamiento de la sociedad. Esa escritura que veis ahí es por el cual Pedro Castellano le cede el remate de la sociedad, y esto que veis aquí es la escritura original de compra de esa finca ya del Estado a la sociedad. Y estas son las cartas de pago del Estado, por las cuales la sociedad paga el primer pago de los 7.000 y pico, los 7.500 pesetas del primer plazo de la compra de El Carrascal y de Villalgordo. Son documentos que, por suerte, María, están en la benéfica y que hay que custodiarlos, porque esto es historia nuestra. O sea, que estos documentos están escaneados y están sacados de los propios documentos originales.
Después ya se compra otra serie de terrenos, la colada que se compra casi a la misma par, pero ya veis que son 73 hectáreas más. También se hace mención que son 3.500 encinas. Como veis, en las fincas donde hay encinas se nombra siempre el número de encinas, incluyendo algunos alcornoques, también procede del propio, y en este caso se había quedado con ella en la subasta Francisco Jaramago Solís por 15.220 pesetas, y el remate ya se pagó el primer plazo de 1.522 pesetas, lo cedió a la sociedad por ese importe y se hizo cargo ya de las escrituras de compra-venta directamente a la benéfica el 4 de enero del 74 y quedó hipotecada también y se canceló la hipoteca también en el año 1886, cuando se paga el décimo plazo. También se compra el PES en el año 75 por 25.101 pesetas, 1.092 hectáreas del PES. Se compra un terreno que se llama, según escrituras aparece, Vilanera o Milanera y Mangace, que componen parte del nombrado Sierra del Pendón, y hace la mención de que el cubierto de Aulaga Negra casi en su totalidad, es decir, con poco aprovechamiento, con una superficie de 281 hectáreas, y ahí veis el poco aprovechamiento que podía tener, puesto que con 281 hectáreas solamente costó 3.027 pesetas. ¿Vale? Veis la diferencia que había entre uno y otro. Se compró también la majada de Correa y el del Negro, que forman parte del nombrado Pocito, cubierto de Jara y Abulaga, que en su totalidad, con otras 280 hectáreas, y entre ellos 79 alcornoques, con un valor de 3.977 pesetas. También veis que por el precio que se paga, pues tampoco era de buena calidad. Se compran los lotes primero al sexto de la Ganga, que dice que se tocan entre sí y todos unidos con una cabida de 437 hectáreas y se adquieren por 83.000 pesetas. Derechos de pastos de la Cañada, Nava y Balondo de unas 2.000 fanegas, 1.288 hectáreas, por un valor de 52.500 pesetas. Y la Sierra, el Pocito y Blanco, que conforman parte de lo que ya anteriormente habían comprado de Vilanera, Majada de Correa, Olla del Negro, además de las Colmenitas, os suena, ¿no? Entaña de los Blancos, Encinosa, Cabezo de Cobaña, Majada de los Blancos, Cabezo de la Multa. A los que estáis por el campo os suena, ¿verdad? Os suena todo eso. Y otros denominados Pocitos, una superficie total de 1.170 hectáreas, cubiertas de encinas, alcornoques, Jara y Monte Bajo, y que se adquieren en su totalidad a los 25 dueños que tuvieron, dos de los cuales habían fallecido y que le habían adquirido previamente por 35.000 pesetas el escritura del 17 de agosto de 1885. Y esos eran todos los bienes que había a fecha de 1887 por un importe total de 288.156 pesetas. ¿Y por qué sabemos ese dato exacto? Porque en la modificación de la escritura de 1887 se recogen todos y cada uno de estos bienes, con el valor que se le da a cada uno de ellos. ¿Veis que son muchísimos números? Pues hay una renuncia de la Junta Directiva, como he dicho, el 25 de la Junta Administrativa, el 25 de mayo del 87, y se conforman unas nuevas bases para reconstituir, renovar y modificar las bases fundamentales de la sociedad denominada La Benéfica ante el notario, don Joaquín Fernández Gómez, el día 25 de mayo de 1887. Y aquí, en la anterior habían comparecido, si os acordáis, 444 socios. Aquí comparecen 429. Es verdad que hay alguna curiosidad, o sea, esto se ve que venía el notario primero y que luego ya tomaba nota de todo, lo pasaba y luego ya venía y firmaba. ¿Por qué digo esto? Porque aparece que algunos de los que comparecen en el momento de firmar no pueden firmar porque habían fallecido. Aparece como tal reflejado en la escritura. Pero aquí una cosa curiosa, no hay ninguna mujer. En esta escritura de 1887 no hay ninguna mujer. Y la mayoría, y yo creo que la mayoría es porque en mi percepción personal, la mayoría eran jornaleros
Y yo creo que es mi percepción personal, es que porque el notario era un vago y al que no decía nada le ponía jornalero. Porque no tiene sentido el que hubiera tantos propietarios en unas escrituras del año 1873 y aquí pasamos a 19 y que los jornaleros pasen de, no me acuerdo que eran, sobre 160 a 330. Así que la impresión que me da es que el notario no tenía muchas ganas de preguntar. Entonces, ahí aparece que 394 son casados, 19 solteros, 15 viudos, 330 eran jornaleros, 24 labradores, 19 propietarios, ganaderos, zapateros, molineros, herreros, albañiles, barberos, comerciantes, curas, veterinarios, abogados, estanqueros, escribientes, cortador de carne, boticarios, todo eso. Son los que aparecen en las profesiones del año 1887. El que trabajaba al baño, me imagino, que tendría que ser. Entonces, bueno, pues aquí se hace unos nuevos estatutos donde se modifican las bases, pero básicamente lo que se hace también es sentar las bases de cómo se tiene que administrar la sociedad, porque en las primeras nada más que no se ponía cómo se debería de administrar la sociedad, es decir, el funcionamiento del día a día. Aquí ya sí se recoge. Aquí ya también se nombra cuáles son la comisión que tiene que ya está recogido el estatuto. La comisión también está compuesta por 11, igual que en la primera, ¿vale? Y aquí, incluso en las escrituras, ya aparece reconocida la deuda que se le tenía a Ramón González para que fije 2 plazos para que se le pueda pagar. Es decir, era algo que estaba encima de la mesa porque no que no se le quisiera pagar, es que no había dónde pagar. Entonces ya incluso la escritura se aparece. Y se dice también que si hay algún otro deudor que se le darán las mismas condiciones que a don Ramón González. Aparece Antonio Andrino, que lo había... Aparece Antonio Andrino que lo habían hecho. Es curioso porque sí que las escrituras, cuando hacen la relación de los socios, hay veces que te aparece el mismo nombre, con los mismos apellidos, y tienes que empezar a investigar si es el mismo o no es el mismo. Y hay veces que tienes datos para saber si es y otras veces que no los tienes. ¿En qué me baso en eso? Porque si en uno que se llame Manuel Garrancho González, no va a poner nadie, me voy a poner yo, que pone que sea de 40 años y escribiente, y en el otro pone que es Manuel Garrancho González con 25 años y jornalero, está claro que no es el mismo. ¿Vale? Porque sí que en algunos sí que pone menor o mayor, pero la mayoría no pone. Entonces hay que descifrar si es el mismo por la edad y por la profesión. Entonces en este caso la verdad es que no lo he visto, pero me comprometo a verlo si era el que se le expulsó o no era el que se le expulsó. Porque pudiera ser. Y don Francisco Javier Sancho González, antes salió que había un cura también, y es que ese fue efectivamente. Es que fue de los socios fundadores. Y aquí en esta segunda escritura se la mete dentro del consejo de la comisión. Y don Cecilio Salguero, que fue el patrón de mi abuelo. Aparece ahí ya, si vamos citando. Claro. No, lo que está claro es que era gente instruida, si no se puede. Bueno, pero a ver, había gente instruida, evidentemente tenía que haberlo, porque si no esto no hubiera estado para adelante. Pero es que estamos hablando de que en principio fueron 440, aquí ahora son 400 y pico. Es cierto que los 440 en la lista de socios se llevan hasta 600, ¿vale? Es decir, que hay unos 160 aproximadamente que se incorporan como socios después de la firma en la escritura en esa lista que se crea en el mes que se crea después, pero es evidente que tenía que haber gente, lo he dicho antes, que tenía que haber gente que supiera, porque si no esto es imposible haberlo llevado para antes, y gente que en aquellos entonces, estamos hablando de hace 150 años, iba a negociar a Madrid o iba a negociar a Badajoz. O sea, que no estamos hablando con todos los respetos del que estaba sembrando detrás de una collera de muros. ¿Vale? Que eso era
Eso era la mayoría. Evidentemente tenía que haber unas cabezas que eran los que llevarían adelante esto, porque si no sería imposible. ¿Vale? Pero para que veáis que ya os van sonando muchas cosas. Bueno, pues aquí ya se dice que el aprovechamiento de cualquier clase que sea de todos los bienes de la sociedad será por partes iguales entre todos los socios de mancomun y indiviso. Para aprovechar el fruto de la bellota, cada socio tendrá derecho a entrar media o una cabeza de cerdo para engordar y uno o dos malandares según la cantidad de fruto de bellota que hubiera a juicio de la Junta, después de consultar sobre el terreno con personas entendidas. Que esto lo que hacía la Junta era nombrar a dos, normalmente del Consejo, que fueran los que tasaran las bellotas que había y ver cuántos cochinos se podían entrar. También podrán tener cada socio en hierba y rastrojo, o sea, todo el año, 6 cabezas de cerdo, a las cuales podrá cargarse el número de malandares permitidos en la bellota. Y cada socio podrá tener todo el año 8 cabezas de ganado de rumio, entendiéndose que cada cabeza de ganado vacuno de año arriba, valdrá por 4 cabezas de vaca, o sea, cada vaca valía por 4 ovejas, por 4 cabras. Como el cálculo de cabeza de este artículo permite que cada socio puede resultar pequeño o excesivo, la Comisión de Presupuestos podrá variarlo en vista del resultado que dé la práctica y según los productos y hierbas que cada año. Las cabezas de ovejas y de cerda serán en hierbas recíprocamente sustituibles entre sí a elección de los socios. Y el corcho que se produzca a los alcornoques de la finca de sociedad, así como la casca, serán siempre a subasta. Es decir, aquí ya veis que ya establece cómo tiene que funcionar, que esto en las primeras escrituras no aparece. Aquí ya sí que aparece en 1887, ya se dieron cuenta. Oye, vamos a ver cómo podemos mejorar esto, porque estamos hasta aquí, que no somos capaces de pagar lo que tenemos. Y dice que a fin de que el dividendo que se reparte entre los socios sea lo más pequeño posible, será conveniente que los 6 trozos de la ganga se subasten y solo se lleve el presupuesto de diferencia que haya entre el importe de la subasta y lo que cueste el plazo que hay que pagar al Estado. Es decir, para que no aumentara mucho, se sacaba subasta y solo había presupuesto la diferencia entre lo que valía la subasta y lo que había que pagar del plazo que había que pagar al Estado. Ya se habla también del corte y la limpieza de los árboles, del aprovechamiento de las bellotas, del granilleo, los retales de bellota, la rastrojera. Y dice que todos los años, desde el día 29 de septiembre hasta el 15 de octubre, tendrán los socios la obligación de presentar en Secretaría una relación del número de cabezas de ganado que va a entrar a aprovechar tanto por su derecho como por el derecho o derecho que hubiere comprado. Y por la Secretaría se le facilitará una certificación visada por el presidente en la que consta el número de cabezas que tiene derecho a entrar. Es decir, que cada uno podía entrar lo que le correspondiera a él y aquellas participaciones que compraron. Es decir, no es como ahora que se puede entrar en todas las cabezas que se quieran. En aquellos entonces era cada socio tenía derecho a entrar lo que hemos visto que ponen los estatutos y lo que comprase a otro. Los derechos libres, ¿no? Derecho libre, efectivamente. Eso estaba establecido en 1887, en las escrituras de 1887. ¿Ya había un número de ganado? ¿Cómo? ¿Había un número de ganado? Había un número porque se repartía. Ahí en las escrituras estaba puesto cuánto podía entrar cada socio, pero también estaba puesto que dependiendo del ganado que saliese en total, la Junta podía bajar o subir el número de cabezas que se podía entrar. ¿Vale? Y luego, las crías que tuvieran ganado inscrito de San Miguel no se reputarán como cabezas durante ese año, así como si la cabeza que muriese o se vendiese, podía ser repuesta en cualquier tiempo que se le diese lo uno o lo otro. Es decir, se podía reponer la que se muriera o se vendiera. Y se repartirá por partes iguales entre los socios para acercar las tierras de la finca, quedando el agotadero de esa finca para ser aprovechado por el que no inscrito los socios, determinando la Junta cuándo puede estar después de levantar las piezas. Es decir, ya se establece cada una de las pautas que tenía que entrar. Bueno, pues esto ya nos vamos a... Que las tierras se entregaban por partes iguales. Por partes iguales. Sí, los derechos aquí eran todos iguales. Luego ahora ya veremos un poco más adelante que ya cambia la cosa. Un poco más adelante. ¿Veis ahí? ¿Veis ahí Joaquín?
el presupuesto de gasto de la sociedad se cubrirá por medio de un dividendo repartido por partes iguales de todos los socios. Y todos los socios tenían que aportar para cubrir el presupuesto. Lo que tenían que aportar para cubrir el presupuesto. ¿Y cómo no hace referencia al cargamento de los labradores? No, las siembras sí, las siembras se subastan para sacarlo. Las siembras se subastan, sí, en el anterior que estaba fresco. Se repartirán por partes iguales entre los socios para sembrar las tierras de la sierra, el pocito, los blancos, la ganga, la colada, haciéndose 2 giros, uno que comprenderá la ganga y parte de la sierra cuando se le abre el P, y el otro restante de la sierra con la colada cuando se abre el Villargordo, quedando el agotadero de esa finca para ser aprovechado por el ganado y que todos los socios determinando la junta cuando de entrar después de montar las mesas. Y ya sí que a todos, ya, aquí en esta escritura aparece ya el funcionamiento de todo y cada uno de los aprovechamientos. Bueno, me voy a saltar muchas cosas porque si no. Y la Junta, Joaquín también, la Junta Administrativa cuidará escrupulosamente de que ningún socio tenga más número de cabeza que el que le corresponda, por su derecho o por el derecho que hubiera comprado, a cuyo fin de vez en cuando girará visitas, inspeccionando y contando la ganadería. Y todo ganadero tendrá la obligación de presentar a cualquiera de los individuos de la Junta Administrativa que se le exija la certificación en la que conste el número de cabezas que debe tener para computar el ganado con la certificación. Y si resultasen cabezas de más, serán denunciados. Ya veis que esto es de hace 140 años. ¿Vale? Y si se cogiera un socio con bellota procedente de la sociedad, además de lo que haya lugar en justicia, perderá derecho a toda clase de aprovechamiento de un año. Y una cosa importante es que aparece ahí ya, y eso sigue vigente, es que esta sociedad no tendrá carácter mercantil para ninguno de sus efectos. Es decir, no es una empresa, es sociedad de tenencia de bienes, pero no es una empresa, y aparece reflejado en los estatutos de 1887. Y aquí también firman los que saben y los que no saben: Antonio del Barco Pérez, que también os sonará, porque hay una calle de Antonio del Barco, y Alberto Pérez González, y por la modificación de estos estatutos se pagaron 1.440 pesetas, más una sanción del 10%, y 55 pesetas y 97 céntimos de intereses porque se presentaron fuera de plazo. Como nota curiosa. Esa cantidad de 1.440 pesetas se paga en función de el valor de los bienes que aparecen reflejados en la escritura que tenía la sociedad. Bueno, ¿cómo vais? Abrumado de tantos números y tantos datos y de esto. Bueno, bueno, pues ahora ya vamos a ir un poco más adelante, vamos un poco más avanzados porque ya no hay tantos cambios como al principio, ¿vale? Ahí ya en el año 1887 cuando ya se conforma la nueva escritura y toma posesión la nueva junta presidida por don José González Campañón y el nombre del secretario Luciano Díaz con un sueldo de 6 reales al día. Y se nombra una comisión de cuentas para que revise las cuentas de la anterior junta. Y ahí no están de acuerdo con las cuentas que presenta la anterior junta y se aprueba en la sesión del 6 de abril de 1887, se le reclamen a la anterior junta directiva esas cantidades que veis ahí, 4.043 reales que habían rebajado una cuenta sin saber por qué, 80.926 reales que se le habían entregado indebidamente al ayuntamiento y cierto porque una parte de lo que se pagaba también, que no lo había dicho antes, era en terrazo. Es decir, parte de lo que se sembraba se le daba de lo que se recogiese de la sociedad.
Bueno, pues de eso se le reclama a la Junta Directiva anterior 143 fanegas y media de trigo, 122 fanegas y media de cebada y 290 fanegas de venta. Y aparte otros 1.438 reales de la venta de aprovechamiento de la agua. Todo eso se le reclama a la Junta anterior por parte de la Junta Directiva nueva. La Junta cesante no hace caso y en una sesión del 28 de junio, es decir, 22 días después, se acuerda que se le reclame judicialmente, primero en un juicio amistoso de conformidad que se llamaba antes y si no, en juicio ordinario. Todo eso aparece reflejado en acta. Y por primera vez, bueno, se acuerda que cada socio puede acordar un cerdo, lo hemos visto ya que venía la escritura, y por primera vez aparecen acta los presupuestos de un año agrícola, desde San Miguel hasta San Miguel, que eran del año agrícola 1887 a 1888, un total de 39.825 reales. La contribución que tenía que pagar de impuestos a la sociedad por las tierras, 8.108, consumo, 3.432 reales, el sueldo del secretario, 2.190 reales, el sueldo del alguacil, 320 reales, el sueldo del guarda, 1.825, los gastos de la montanera, veis que son muy altos, pues era por donde se estaba el dinero y había que contratar guardas para que cuidaran y estuvieran al cargo de la montanera, 13.950, y una partida que estaba aprobada que se pusiera de improviso de 10.000 reales al año. En total, 39.825,96. ¿Y de dónde salía ese dinero para hacer frente al presupuesto? De que cada uno de los socios tenía que pagar 43,40 reales. Y lo tenía que pagar retirando su papeleta antes de comenzar el aprovechamiento de la montanera. Y tenía que pagar 30 reales de esos 43,40, 30 reales antes de la montanera y los otros, el otro resto, 13,40 antes de que finalizara. ¿Pero qué es lo que pasó? Porque hubo muchos socios que no retiraron las papeletas y no pagaron. Entonces se acordó que se podría pagar todo al final de la montanera. Cada uno pagara los 43 reales que le correspondían. En vez de pagar los 30 reales al principio y el resto al final de la montanera, que pudieran pagar al final. Y se acuerda dentro del presupuesto de este año y con cargo a estos 10.000 reales, con cargo a esos 10.000 reales se acuerda que para ocupar épocas de carencia de trabajo se aprueba el gasto de 6.728 reales en 1.782 peones, arreglo de 4 reales por peón, es decir, una peseta al día, para después dejar arreglo de camino y empedado de calle. Todo eso para beneficio del pueblo y de la finca. Porque siempre estaba conceptuado esos 10.000 reales en el presupuesto anual para estos asuntos. Y otra renuncia en bloque 4 años después. Aún había sido en 1887 y en 1881 otra vez hay una renuncia en bloque que dimiten todos los cargos de la Junta Directiva. Y entonces se van ante el notario y llevan a cabo, lo hacen constar a la Junta General que dimite y hacen un inventario de todos los bienes y de todos los libros de actas y de todos los rollos que había, de todo lo que había, se hace un inventario y se le entrega al juez municipal con una relación exhaustiva de todo esto, de las deudas, de los cargos, de todo esto que había. Ante la mala situación económica que tenía la sociedad en la nueva Junta, 3 días después de que se eleva esa nueva Junta Directiva, que ahí sí comparecieron 602 socios, y ante los pagos que había que hacer de los plazos de la ganga y al banco hipotecario de los préstamos que se había sacado la anterior Junta, acuerda que se subasten todos los frutos de todas las fincas para poder tener liquidez. Es decir, que ya no los aprovecharan los socios, sino que se sacaran a subasta. Pero se indica que en el pliego de condiciones
se indica que los socios que quieran meter ganado lo podrán hacer y se fija cuál es la cantidad que le tendrán que pagar a los que resulten adjudicatarios de los aprovechamientos. Es decir, para que lo que resultase, los que se quedasen con los aprovechamientos no pudieran tomar más de una cantidad a los socios que pudieran llevar, que quisieran llevar grano. Y con eso se crea la tercera escritura de 1891. Escritura de aprobación, ratificación, modificación y renovación, otorgados ante el notario don Joaquín Fernández Gómez el 13 de septiembre de 1891. Y ahí, pues, se vuelve a decir, pues, cuáles son las nuevas bases de las escrituras, ¿vale? Todas esas bases de las escrituras, todas esas tres escrituras iniciales, están recogidas en este librito, que me imagino que muchos habéis visto, que es un librito que editó la sociedad en 1959, donde están recogidos todos y cada uno de las tres escrituras iniciales, ¿vale? Y que se vendía a un precio de 2 pesetas en el año 1959, ¿vale? Y ahí ya pues se vuelve otra vez a recordar, pues a significar todos los nuevos estatutos, y aquí ya como novedad se establece que habrá una junta ejecutiva formada por el presidente, el secretario y el tesorero, y un consejo de administración de 50 miembros. ¿Os suena, no? De ahí viene, del año 1891, que el consejo de administración sean 50 miembros. La junta ejecutiva, que son los tres esos, y aparece que todas las sesiones deberán celebrarse si hay mayoría de asistentes de los convocados, y si no, se tendrá que convocar una nueva sesión para el día siguiente. Ahora veremos que la junta que eligen en el año 1891, el consejo, perdón, que eligen en el año 1891, se ve que no se llevaba muy bien con el resto de la Junta General, porque se anulan acuerdos de uno, los llevan a cabo, o se aprueban unos acuerdos, no se tienen en cuenta, y entonces me imagino que como estaban las cosas muy mal, todas las sesiones, la mayoría de las sesiones se celebran no en primera convocatoria sino en segunda, y hay recogido en acta, reunido el día tal, de tal, y no habiendo quórum para celebrar la sesión, no se celebra y se propone celebrarla al día siguiente. Y al día siguiente se celebra con el número de socios, de componentes del consejo que hubiera. ¿Os suena, verdad? Vale. Pues para que veáis que no es nada nuevo, que ya pasaba en el 1890. Por eso sigue la cosa igual. Bueno, y aquí se establece también lo de la renovación de los 10 miembros del Consejo de Administración cada año, etcétera, etcétera. Todo aquí ya se establece aquí, pero no nos vamos a parar ahí porque si no, yo que había previsto que estuviéramos aquí 1 hora y vamos por 1h30, y como no me cortáis, pues yo sí. No sé si os estoy ocurriendo o... Bueno, esos son los primeros 50 miembros del Consejo de Administración, que se nombran en 1891, perdón. Y como curiosidad, pues también se hace mención a todos los bienes que tenía la sociedad, que son los mismos que tenía en 1887, más los 9 lotes restantes de la ganga que se adquirieron el 24 de septiembre de 1890 por 175.000 pesetas. ¿Vale? Había otros pequeños sortines que se habían ido comprando, pero que como aún no tenían escrituras, no aparecen reflejados en las escrituras como tal. Con lo cual el valor de los bienes de la sociedad a fecha de 1891, cuando se modifican las escrituras, eran 463.156 pesetas y 50 céntimos. Eso era el valor que tenían los bienes de la sociedad en esa fecha. Que era aquellos, entonces estamos hablando, echaron la vista
130 años atrás era un buen dinero. Y las compras que se habían hecho de los lotes 7 al 15, de 544 hectáreas, estuvo sujeta a un litigio entre los propietarios que los habían adquirido al Estado, que era Casimiro Lopo y otro, por el incumplimiento que había hecho la benéfica de los pagos por parte, porque ya habían llegado a un acuerdo con ellos, pero la benéfica seguía lo mismo, no pagaba, no había liquidez, no pagaba. Entonces, al final hubo un pleito, se saldó con un juicio y un acuerdo posterior para la ejecución de la sentencia que se firmó el 5 de diciembre de 1898, en el que fue ratificado el 1 de febrero de 1899, que obligaba a la benéfica a arrendar las fincas las hierbas, los pastos de la hierba de determinadas fincas durante 5 o 6 años para poder pagar a esta gente, ¿vale? Y esto era, primero se le pagaba los créditos al banco hipotecario y lo que sobraba se le pagaba a Casimiro Lopo por sentencia judicial. Y todos los pagos iban intervenidos por un secretario de juzgado. Y está recogido en acta cuánto se le pagaba a cada uno. El precio de venta de los 9 lotes fue este que veis aquí, y este fue el convenio que figura en los archivos de la sociedad, conocido como Convenio de Lopo, que fue por el que se compraron los 9 lotes restantes de la sociedad. Y con eso ya sí que se cierra el círculo, que la benéfica consigue recuperar todos los bienes que se le habían expropiado al pueblo en esa época. Y a partir de 1891 se aumenta el número de socios del Consejo hasta 50, como hemos dicho. Se elabora, veis que tampoco una cosa nueva, se elabora un nuevo padrón de socios, pero el alcalde y el secretario del ayuntamiento se niegan a dar a la sociedad el padrón de los vecinos que viven en el pueblo, y entonces se tiene que nombrar a una comisión de 2 socios por cada calle para que elaboren el censo, porque el ayuntamiento no le quiso dar el padrón. Se celebra la Junta General Ordinaria del 29 de septiembre de 1892, esta que tenéis aquí, donde ya en todas las actas, en todas las sesiones de la Junta General que se celebran a partir de esta fecha, en todas viene recogida el acta que se leen los estatutos, y se relacionan los socios que había en ese momento. En todas y cada una de las actas que yo he consultado desde el año 1892 hasta 1899, que he parado, en todas y cada una aparece que se han leído las escrituras, se relacionan los nombres de todos los socios y firman todos los socios, y se hace mención de una cosa que aparece en las escrituras, que es que la Junta, el Consejo de Administración, tiene que presentar una memoria de las actuaciones que ha llevado a cabo en el año y cómo se puede mejorar el aprovechamiento de la benéfica. Todo eso se recoge en todas las escrituras. Aquí se informa de que los ingresos que había habido eran 81.629 pesetas y 75.763 pesetas de gasto de la lista de socios. Se había que ha sido judicial y convencionado, ya que el alcalde y el secretario del ayuntamiento se han negado a expedir certificados de empadronamiento, y en ese momento hay 983 socios. Ahí ya sí que aparecen 124 mujeres, ¿vale? En ese año de 1892. Y como estaba inmersa en tantos pleitos, pues se acuerda contratar a un abogado permanente con un sueldo de 3.000 pesetas al año y nombrar a un representante en Badajoz, un representante civil en Badajoz, porque si no tienen que estar yendo todos los días viniendo a Badajoz. Entonces se acuerda nombrar representante en Badajoz a otro abogado con un sueldo de 600 pesetas al año. O sea, para que veáis que como eran tantos los pleitos que tenía entre manos, pues ya hasta incluso nombraron a un abogado permanente. Y aquí ya aparecen los cabeceras. ¿Os suenan, no? Sí. Bueno, pues en la Junta Ejecutiva, que forma el presidente y secretario tesorero, del 10 de octubre de 1892, se menciona por primera vez la asistencia de los cabeceras. ¿Sabéis todo lo que no hace falta que explique los cabeceras, no?
y se hace mención a que cada socio deberá retirar de la sociedad la papeleta impresa y con el sello de la misma para el aprovechamiento de la bellota y entregársela al cabecera que desee. Es decir, lo que se hace ahora. También se menciona que las papeletas no retiradas por los socios se pondrán a disposición de los cabeceras para que hagan lo que estimen oportuno, o las anulen o se las ofrezcan a los socios. Y también se menciona que se sortean los bloques. También suena, ¿no? Y en la sesión del Consejo del 2 de noviembre de 1892 se recoge que se subastan 19 papeletas que los socios habían retirado, pero que luego no se las habían entregado a los cabeceras. No sé si porque no habían querido o porque las habían perdido, pero esas 19 papeletas las habían retirado los socios, pero luego no se las habían entregado a los cabeceras, con lo cual se sacan a subasta y el importe se pasa a los fondos de la sociedad. O sea, ¿os suena? Pues eso ya se hizo en 1892 y seguimos haciendo lo mismo. Hace poco. Bueno, y por último, ya con esto termino, hasta el momento no aparece, como dije al principio, aparece que se reunían en el ayuntamiento, o no aparece que no se reunían, pero ya en la sesión del 3 de junio de 1892, el Consejo de Administración acuerda la compra de una casa, y que mientras se haga la compra, se arriende una, pues para tener un sitio donde reunirse. En la Junta General de ese año, del 29 del día de San Miguel de 1892, se acuerda la compra de una casa y se autoriza a la Junta para que también lleve a cabo las obras necesarias y compre los muebles que necesite, así como, y no subrayó en negrita, disponer algunos fondos para sostener un centro de instrucción y recreo en la casa de la sociedad y el beneficio de la familia de los socios. Y también se acuerda que se le da una habitación al secretario para que viva dentro de la casa. En la sesión del Consejo de noviembre del 1892 también se aprueba que se compre el mobiliario para la sala del Consejo. Es decir, se acuerda la compra de la casa y se acuerda también la compra del mobiliario. La sesión del Consejo del 7 de diciembre del 92 aprueba las cuentas que presenta el Comité Ejecutivo de las obras de reforma de la casa y de la UAR y pide que se haga lo necesario para crear el centro de instrucción con el material correspondiente. Y el edificio se compra legalmente, estas son las escrituras, el 13 de enero de 1893, el edificio actual sede de la Brecha. Se compra el 13 de enero de 1893. Se le compra al matrimonio formado por Remigio Díaz Romero y Dolores González, siendo el presidente Manuel Felipe Hernández. En aquellos entonces era el número 16. Pero si vemos la descripción, tenía 12,20 metros de fachada, 32 metros de fondo, 7 habitaciones bajas, 5 doblados, cuadras, pajar, pozo de medianía con el vecino Luis Terrón y un huerto pequeño. Lindaba por la derecha entrando con la calle Pavona. Es decir, ineludiblemente es el mismo edificio que conocemos hoy. O sea, no hay ninguna duda. Por la izquierda con casa de Manuel Ruiz Flores, por la espalda con otra de Laureano García Hernández, y era propiedad del matrimonio de, como he dicho antes, que lo había adquirido la mujer, pues estaban casados en Pueblo de Bailío, por de herencia de su padre. No tenía escritura cuando la compraron, hicieron lo que hoy se llama un expediente de dominio, que entonces se llamaba un expediente posesorio ante el juzgado municipal, que le otorgó la propiedad por acto del 13 de diciembre de 1892 y se inscribió en el registro se presentó en el registro el 5 de enero de 1893 y se dice que se compra para tener casa donde constituir su junta para celebrar su sesión. ¿Y cuánto costó? 4.000 pesetas. Ese fue el precio que costó el edificio de la sociedad. Se pagó de impuestos el 3%, 120 pesetas, y el registro de la propiedad no autoriza en ese momento la inscripción. ¿Por qué?
porque no quedó acreditado que los que lo compraron eran los representantes legales de la sociedad. Pero bueno, luego eso es cuestión de aportar la documentación de que sí lo eran, y eso pasó. Y ya, me parece que esta es la penúltima. Os he dicho antes que se había acordado que se creara un centro de instrucción. Bueno, pues en una Junta General, después del año 1893, hay un gran debate, aparece recogido en las actas, entre un socio y el secretario, por muchos aspectos, pero entre ellos se dice textualmente por qué se da escuela gratuita y suscripción a periódicos a algunos socios e hijos de ellos. Se le critica a los miembros de la comisión ejecutiva, al presidente, al secretario, al tesorero, que se haga esto. Y el secretario le contesta que lo que se hace es que se da escuela por la noche a los socios y a su familia para que puedan aprender a leer y a escribir, y en función del acuerdo que se había hecho el año anterior de aprobar un centro de instrucción y de recreo para los socios y para sus familias. Entonces, eso queda reflejado de que hay una disputa bastante grande. Creo que hay como 2 páginas del acta de la disputa de ese socio. No creo por el nombre, pero bueno, ahí está con su nombre y apellido, que hay esa disputa. Y luego, como ya cosa curiosa, decir, aparte que desde el inicio del nuevo Consejo de 1891 se llevan a cabo numerosas permutas de sortines que estaban enclavados dentro de las propiedades de la sociedad, que no eran de la sociedad, con otros que estaban fuera, que tenían su día fuera. También se realizan compras de sortines pequeños, muchos de ellos, la mayoría de ellos sin escritura, y se lleva a finales de esa década al registro de propiedad un expediente posesorio, un expediente de dominio, me parece que son alrededor de 70 sortines, para hacer la escritura de esos 70 sortines. Y todo ello a pesar de las penurias económicas que seguía teniendo la sociedad. Es decir, seguía teniendo, pero seguía comprando, ¿vale? Como he dicho, en todas las juntas generales, a partir de 1892, se da lectura y se inscriben las actas de los socios, y en el 28 de febrero de 1895, el Consejo acuerda acceder a la solicitud que hace el Ayuntamiento en favor de muchas penurias que se estaban pasando en el pueblo, y acuerda darle 600 pesetas al Ayuntamiento para que se repartan entre los pobres. Y el 6 de julio de 1895 se autoriza la compra de otra casa en la calle Perdida. Esto, por suerte, yo creo que hace tiempo que no pasa, pero entre 1895 y 1897 hay varias sesiones que se tienen que suspender las reuniones por incidentes entre los asistentes. Incluso se habla de tumulto. Es decir, se caneaban. Y hay varias sesiones que se tienen que suspender, y así aparece recogido el acta de que se suspenden por eso, porque había función, ¿vale? Bueno, lo que no había acuerdo ya lo había comentado antes, ¿vale? En el año 1897 se acuerda quedarse con una casa que anteriormente se la había vendido a un socio, pero que el socio no pagaba, pues como hacía la sociedad, pues en este caso la sociedad no corre recuperarlo. Y también, porque tenía deuda, y también se acuerda crear una comisión de 3 personas para que cada uno de ellos, de esas 3, tenga una llave de lo que se llamaba la caja de los fondos, es decir, donde estaban las perras. Tenían 3 llaves y tenían que estar los 3 para poder abrir esa caja, ¿vale? Para que no hubiera pega. Entonces se nombra una comisión de 3 y los 3 cada uno tiene una llave. Y ya cosa curiosa es que el 3 de octubre de 1897 se acuerda suspender al presidente durante 4 meses de sueldo por faltas cometidas en el cumplimiento de su deber. En la Junta del año siguiente, del 29 de septiembre del día San Miguel de 1898, se acuerda suspender de sueldo al presidente y al tesorero hasta que se aclaren una serie de cuestiones, pero sin embargo el Consejo de Administración del día siguiente revoca ese acuerdo y le sigue pagando.
Es decir, la Junta General aprueba una cosa y el Consejo aprueba otra. En la sesión, en esa sesión del 29 de septiembre se acuerda rebajar esto no es de 1898, es de 1899, el año siguiente. Como se le había vuelto a sus funciones al presidente y al tesorero, ¿qué hace la Junta General? Le baja el sueldo y se lo pasa de 6 reales que tenía a 4 nada más. Y se acuerda suspender a todos los miembros del Consejo de Administración. Es decir, ninguno tenía validez. Sin embargo, el Consejo, 2 días después, el 2 de octubre, anula dichos acuerdos por considerar que son potestad del Consejo y continúa ejerciendo su función. Es decir, que ven que ahí había ya desde el año 1898 y el año 1899, que es hasta donde llego, había bastante trifulca entre el Consejo y la Junta General. Bueno, ese es el librito que os he enseñado, que ahora les voy a hacer entrega al archivo de un par de ejemplares que María me ha dado para el archivo y aparte una serie de publicaciones. Y bueno, pues hasta ahí continuará porque hemos llegado hasta 1899. Nos quedan 125 años hasta ahora. Espero que os haya gustado. Son muchas cosas, muchos datos, pero creo que hay muchas cosas curiosas y hay mucho, como decía al principio, mucho que seguir investigando. Y bueno, pues ahora le hago entrega al archivo de una serie de publicaciones sobre Higuera y sobre los pueblos de la comarca y revistas en las que he participado yo, para que las tengan aquí en el archivo. Estaba previsto que tuviéramos una hora y hemos hecho 2. Disculpad, pero... Bueno, yo lo mismo que he empezado tengo que terminar. En mi experiencia de algo así como 15 tribunales de oposiciones, de director de departamento y de charlista, lo único que puedo decir es el lenguaje higuereño, chacho, Manolo. Porque es que además los que venían a consultarme a mí, digo, si tú sabes más que los que estamos en el tribunal porque te has especializado. Ahora bien, Manolo, hay una palabra en lenguaje higuereño que se llama garnacha, que es cuando te dicen, eso se leía yo a Joaquín, cuando cogía esa garnacha te decía algo que haces, lo que te imponen y no te pagan nada. Esto ha sido la anti-garnacha. Pero, a ver, llevo una labor de investigación muy grande, como podéis comprobar por todos los datos que ha hecho, pero la verdad es que lo que he disfrutado bastante Pero te la has pasado bien. desempolvando libros. Yo había algunas cosas, por ejemplo, lo que ella ha dicho, naturalmente, Francisco Javier Sancho era Real Academia de la Lengua. Entonces... Estaba metido en el efectivamente. No lo conoce. El pueblo no lo conoce. Higuera no lo conoce ese hombre. No, sin embargo, yo lo cité en mi conferencia como bibliografía. Entonces, claro que tenía que haber ahora escrito una realidad. No solamente aquí, España, Italia, Estados Unidos, bueno, y aquellos que aparecen pegándose tontas en todas partes, ¿no? Pero es curiosísimo, porque además no han vacilado ninguna vez. Quiero decirte con eso que la investigación que tú has llevado a cabo tiene un veritazo
Reynoso impresionante, en dos palabras, como dice el Reynoso, impresionante. Pues yo te lo agradezco personalmente porque esto es historia de mi segunda patria y complementa cosas que yo he vivido y que he conocido ahí. Te deseo lo mejor y además te voy a hacer entrega de este regalo. Pues lo tendré, como he dicho al principio, yo llevo Higuera en la pena y esto estará siempre presente con mi nombre, estará presente siempre conmigo. Así que muchas gracias. Ya he oído por ahí que están esperando de 1900 para la Me tenéis que dar tiempo porque eso lleva trabajo. De acuerdo. Nada, muchas gracias a todos y espero no haberos aburrido tanto tiempo.